¿Qué tal si deliramos por un ratito? ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible? El aire estará limpio de todo veneno que no provenga de los miedos humanos y de las humanas pasiones. En las calles, los automóviles serán aplastados por los perros. La gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por el ordenador, ni será comprada por el supermercado, ni será tampoco mirada por el televisor. El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia y será tratado como la plancha o el lavarropas. Se incorporará a los códigos penales el delito de estupidez que cometen quienes viven por tener o por ganar en vez de vivir por vivir nomás, como canta el pájaro sin saber que canta y como juega el niño sin saber que juega. En ningún país irán presos los muchachos que se nieguen a cumplir el servicio militar, sino los que quieran cumplirlo. Nadie vivirá para trabajar, pero todos trabajaremos para vivir. Los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo, ni llamarán calidad de vida a la cantidad de cosas. Los cocineros no creerán que a las langostas les encanta que las hiervan vivas. Los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos. Los políticos no creerán que a los pobres les encanta comer promesas. La solemnidad se dejará de creer que es una virtud. Y nadie tomará en serio a nadie que no sea capaz de tomarse el pelo. La muerte y el dinero perderán sus mágicos poderes y ni por defunción ni por fortuna se convertirá el canalla en virtuoso caballero. La comida no será una mercancía, ni la comunicación un negocio, porque la comida y la comunicación son derechos humanos. Nadie morirá de hambre, porque nadie morirá de indigestión. Los niños de la calle no serán tratados como si fueran basura, porque no habrá niños de la calle. Los niños ricos no serán tratados como si fueran dinero, porque no habrá niños ricos. La educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla y la policía no será la maldición de quienes no puedan comprarla. La justicia y la libertad, hermanas siamesas, condenadas a vivir separadas, volverán a juntarse, bien pegaditas, espalda contra espalda. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental, porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. La Santa Madre Iglesia corregirá algunas erratas de las tablas de Moisés y el sexto mandamiento ordenará festejar el cuerpo. La Iglesia también dictará otro mandamiento que se le había olvidado a Dios: amarás a la naturaleza de la que formas parte. Serán reforestados los desiertos del mundo y los desiertos del alma. Los desesperados serán esperados y los perdidos serán encontrados, porque ellos se desesperaron de tanto esperar y ellos se perdieron por tanto buscar. Seremos compatriotas y contemporáneos de todos los que tengan voluntad de belleza y voluntad de justicia. Hayan nacido cuando hayan nacido y hayan vivido donde hayan vivido, sin que importe ni un poquito las fronteras del mapa ni del tiempo. Seremos imperfectos, porque la perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses.
Pero en este mundo chambón y jodido, seremos capaces de vivir cada día como si fuera el primero y cada noche como si fuera la última. Siéntate, Alfonso. Bien, buenas tardes a todos y a todas, sean bienvenidos. No es la inauguración oficial, pero es la inauguración tradicional. La oficial será el 10 de octubre en el Salón del Ayuntamiento. Darle las gracias por acudir, gracias a las autoridades por estar con nosotros. Como saben, normalmente el primer acto que solemos hacer tras el parón de agosto, tenemos la suerte de contar con José Javier. Yo simplemente agradecerle la asistencia, el que difunda la actividad que realizamos, los que no sean socios que se hagan socios, y les dejo la palabra de Margarita Rodríguez Espinosa, que es quien va a presentar a la ponencia. Muchas gracias. Hoy es 3 de septiembre, una fecha que tiene un significado muy especial para nosotros, un aniversario que José Javier Hernández viene celebrando puntualmente en esta sala desde 2016. Tal día como hoy, en 1940, nacía el gran escritor uruguayo Eduardo Galeano. Esta vez, en esta ocasión, conmemoramos también los 10 años de su fallecimiento, que tuvo lugar el 13 de abril de 2015. Bueno, nos adelanta José Javier que con el propósito de evocar la figura literaria de este contador de historias de este amiguero, será Galeano nuevamente el hilo conductor de la charla de esta tarde, a la que ha puesto el título de La palabra de los otros, es decir, la voz de los olvidados, de los invisibles, de los nadies de este mundo, a quienes el escritor defendió sin descanso, porque según sus palabras, siempre quiso estar al lado del toro que moría en las plazas de los pueblos. Yo no sé si aquí esta tarde hay alguien que no conozca a José Javier, pero por si acaso yo voy a presentarlo mencionando algunos de sus méritos. El primero, el único que alguna vez nos ha permitido que mencionemos, es el de haber pertenecido a la primera sección de estudiantes del instituto, con el que sigue manteniendo un fuerte vínculo. La sección de estudiantes que se creó en los lejanos años 60 del siglo pasado. Aquí en el instituto, en esta sala, presentamos sus libros, el último Agua de Torquinza de Caña Santa, y ha impartido infinidad de conferencias, y aquí lo vamos a ver en unos días, el día 26, presentando un libro de nuestro compañero de junta, Alfonso Sánchez Muñoz, que nos acompaña de la vida. De su faceta de investigador, nos gustaría mencionar sus trabajos sobre la Virgen del Carmen de los Galegos, los libros de Llano de la Paz y Solemita y Peña de Francia, Memoria de una Travesía. Y también ha recuperado tradiciones tan interesantes como la de la Sangre del Rosario. José Javier es licenciado en Filología Inglesa y ha sido un excelente profesor, con que muchos de sus alumnas y alumnos siguen manteniendo una relación de afecto y de respeto. Pues nada, José Javier, un placer, un honor como siempre. A ver si tú consigues que eso se mantenga. Y después de este agradecimiento por esta cita anual, agradezco sinceramente a todos la presencia. Como bien decía Margarita, son 10 años ya que venimos organizando este acto, en el que la verdad que ponemos
nuestro mejor empeño y, por supuesto, gracias al Instituto que lo acoge de tan buena gana, siempre al empezar en septiembre, el día 3 de septiembre, pero siguen 3 caen en fin de semana, pues entonces ya lo pasamos seguramente al lunes siguiente. Estaba yo antes pensando en lo asombroso que es ver cómo pasa el tiempo, muy calendario. Y no consigo que, a pesar de todo espacio transcurrido, no puedo recordar si en los años de la pandemia, el año de la pandemia, de hecho, tuvimos este acto o no, yo no recuerdo haber venido por aquí, como que igual sí, no me acuerdo. Bueno, lo cierto es que el tiempo no pasa en balde y la memoria ya juega al escondite conmigo, o como decíamos aquí en el pueblo antiguamente, juega a la escondidilla. ¿Se acuerda alguien que se usaba la palabra escondidilla? Yo no lo he oído así, aquí en el pueblo del mar se dice, la escondidilla. Bueno, lo cierto es que la pandemia pasó, el tiempo avanzado, nosotros continuamos aquí, afortunadamente, y el mundo sigue metido en su grandes problemas relacionados con la guerra, con el cambio climático, con la grave contaminación de los espacios o la degradación descontrolada de territorios que son muy vulnerables. Pero nosotros los que aquí estamos, y muchos que no han podido venir, sin olvidar estas realidades tan negativas que nos envuelven, seguimos pensando que la música, el arte, la literatura, la botánica, el pensamiento, la memoria, la cantar, la risa, los viajes, la ciencia, los libros, las fiestas, etcétera, etcétera, deben ocupar una parcela importante de nuestra existencia y de nuestra actividad. Así que, de vez en cuando, aparcamos un rato nuestras preocupaciones y tomamos conciencia de que la vida continúa, a pesar de esos acontecimientos a los que antes aludía, y que nadie, con facultad de hacerlo, parece desear poner fin a tanto despropósito, por decirlo de una manera benevolente, teniendo como tienen esa potestad. Sin embargo, es otro asunto el que nos ha traído aquí. Ya se ha anunciado en la presentación, ustedes saben muy bien que hoy es 3 de septiembre y en cada casa se ha implantado, en esta casa se ha implantado la costumbre de celebrar el nacimiento de don Eduardo Galeano. Bueno, en mi casa también celebramos el cumpleaños de niña, porque también nació el 3 de septiembre, pero ahí Galeano no tuvo nada que ver. Por eso sobre la mesa he puesto la gorra de don Eduardo Galeano, la auténtica, la original, la que él se ponía siempre, tenía otras, pero él se la ponía con mucha frecuencia. Y yo a veces también me la pongo cuando veo que las ideas no me salen muy claras. Me pongo la gorra de don Eduardo Galeano con todo respeto, porque, qué sé yo, siento algo especial. Pero ahí la tenemos. Bueno, digamos que en el mismo acto honramos la calidad literaria y humana del escritor, a lo que añadimos ciertos elementos biográficos del personaje, que son como fletazos de su vida que no aparecen a lo mejor en sus publicaciones, en la biografía de nosotros, pero que a mí me apetece contarles. No tenemos demasiado tiempo disponible, el tiempo siempre es breve. En otra ocasión analizaremos su obra literaria con cierto detenimiento, pero hoy no lo vamos a hacer, no nos da tiempo. Espero no aburrirles demasiado y que no me pase como aquel alumno mío en un instituto, fue de allá en Santa Cruz, que por aquí, por algún compañero. Una vez en clase a un alumno le recriminé porque andaba distraído y sin poner demasiada atención. Y además estaba en primera fila, recuerdo siempre estaba en primera fila, pero no me atendía, no sé qué pasaba, que no me atendía. Y yo con mucha
educadamente le recriminé porque andaba distraído y se ponía la atención, y él, con mucha tranquilidad, me dijo: profe, a mí me gustan sus clases, de verdad que me gustan. Se me salía de grande, entonces, de verdad que me gusta. Lo que pasa es que su voz me da sueño. Su voz me da sueño. Yo no me acuerdo si fui capaz de contestar, la verdad que no me acuerdo si fui capaz. Me cogió de sorpresa. Bueno, en fin, espero que pase, porque si no. Hace muy pocos días recibí otra cosa ya, hace muy poquitos días, 3 días recibí un WhatsApp de Puerto Rico. De eso sí me acuerdo porque sucedió hace poquito. Me lo envió el profesor Osman Amiré, que no sabía que yo estaba preparando esto para hoy. Amiré es muy conocido en esta casa porque en varias ocasiones ha impartido sendas conferencias sobre temas literarios. Con el texto de WhatsApp venía también una fotografía en la que se ve al profesor Aguilé, junto a la pizarra, en la que había copiado un texto de Eduardo Galeano, qué casualidad, una narración breve de Galeano para trabajarlo con sus alumnos. Por esa casualidad, como digo, me pareció oportuno empezar esta charla leyéndolo para ustedes, el texto que les profundizarán por la simplicidad y la ternura del episodio, que puede parecer que no diga mucho, y sin embargo lo dice todo. Es muy breve. Y paso a leer. Esto es lo que tenía el profesor Aguilé copiado en la pizarra. Diego no conocía la mar. El padre Santiago Kovalov lo llevó a descubrirlo. Viajaron al sur. Ella, la mar, estaba más allá de los altos médanos, esperando. Cuando Niño y su padre alcanzaron por fin aquella cumbre de arena, después de mucho caminar, la mar estalló ante sus ojos. Y fue tanta la inmensidad de la mar. Sí. Vale. Gracias. Ella, la mar, estaba más allá de los altos médanos esperando. Cuando el niño y su padre alcanzaron por fin aquellas cumbres de arena, después de mucho caminar, la mar estalló ante sus ojos. Y fue tanta la inmensidad de la mar y tanto su fulgor que el niño quedó mudo de hermosura. Y cuando por fin consiguió hablar, temblando, tartamudeando, pidió a su padre: ayúdame a mirar, ayúdame a mirar. Y es todo el final del cuento. Pertenece está en un libro que se llama El libro de los abrazos. Si algún día una respuesta bonita, ese libro sería una buena forma de pasar el mes de septiembre. Bueno, está claro que yo siento verdadero interés por la figura de Galeano. Conocí a Eduardo Galeano de un modo fortuito al final de unas charlas en Abrigas, Gran Canaria. Y luego nos seguimos viendo en otros lugares, incluso en sitios de la península. Me invitó a que nos viéramos en Montevideo, pero esa visita no se llegó a producir. A él le gustaba que las personas le contaran cosas, y yo conmigo que no paro de contar. Contar para mí como un vicio, seguramente lo heredé de mi abuela paterna. Mi padre no contaba mucho, pero mi abuela paterna sí, y mi madre también contaba mucho. Él, a su vez, Galeano me refiero, también transmitía sus experiencias. Cuando él no se había entendido, y recuerdo una vez que me tocó a mí el turno de contar, le dije que había nacido en este puerto de la Cruz, para el cual figura mi partida de nacimiento, que fue cumplimentada en el registro por mi pariente Luis
que me bautizó el padre Flores, un cura mexicano que fue vecino nuestro y obtuvo el cargo de obispo doméstico del Papa. En aquel momento ni Eduardo ni yo tuvimos claro lo que significaba eso de ser obispo doméstico. Lo que no sabía realmente de obispo doméstico. Me parecía que sería una persona que iba a servir al Papa, que la ponía comida o no sé, limpiaba el cuarto, no sabíamos. Entonces yo no sabía. Lo de doméstico sonaba eso, ¿verdad? Llamo del hogar. Lo de que el cura era oriundo de México, sí se lo dije con alevosía y cierta énfasis. Seguramente buscar alguna afinidad que me uniera al continente americano. También expliqué que fui alumno de un colegio que se denominaba de segunda enseñanza, toda una institución en esta ciudad. Que soy hijo de padre portuguense y madre donostiarra, aunque su padre, el padre de la donostiarra, era también de aquí del puerto, se llamaba Fernando y era el mayor de un montón de hermanos. Vivían en la calle Quibet, donde nacieron. Que algunos portugueses que ya no están, cariñosamente a mí me llamaban Barrenechea, que es el apellido de mi madre que nunca heredé. Todos ellos ya han fallecido y ya nadie me llama así. Que los 3 mejores momentos de mi vida fueron estos, los que pasé metido en el mar de un lugar cercano que se llama San Telmo, y que antes llamábamos el Boquete, y que solía hacer kilómetros caminando por centenares de senderos con mi primo Luis, con don Teleforo Bravo y con don Vicente. Y en tercer lugar tuve el acierto de iniciar, de eso también estoy muy orgulloso, la nueva actividad del teatro gracias a un profesor que llamábamos por Jesús el Maestro. Hablando con Eduardo reconocí como en una confesión personal que en cierto momento a mí me gustaba andar solo, en un acto totalmente voluntario, y eso conformó bastante mi forma de ser. Y mi amor por la lectura y por el silencio que siempre he valorado. También recuerdo haberme informado sobre lo mucho que me gustaba escuchar a gente que era mayor que yo. Y así con ellos descubrí lo importante de la memoria para salvaguardar lo que se contaba, que eran cosas necesarias para mí y lo siguen siendo realmente. Ahora, sin darme cuenta, me he convertido, ahora el mayor soy yo, me he convertido en mayor sin pretenderlo, soy, creo, una especie de guardián de esa memoria, que era lo que de chico buscaba en los viejos. No hace mucho un compañero arqueólogo e historiador, José Farrugia, escribió un libro sobre el pasado indígena de la isla, y en la dedicatoria señaló, entre otras cosas, que la memoria nunca muere si es recordada. Los dos somos grandes apasionados del mundo audio. En una ocasión le comuniqué a Galeano que de jovencito tuve la suerte de conocer a una poeta cubana, doña Dulcita Ruinás, de quien él también había oído hablar en La Habana. Pero me dijo que nunca había leído nada suyo. Y Isidoro Sánchez, que está por aquí, sí tuvo la suerte de conocerla en su casa del Verado, que lo que estuvo hasta en 2 ocasiones. A propósito, un escritor habanero llamado Aldo Martínez Malo exactamente, que conoció mucho a don Dulce y le acompañó en sus últimos días, era una especie de albacea. Le había contado a Galeano, este señor Aldo, cuáles en un momento de lucidez habían sido las últimas o las penúltimas palabras de la escritora antes de morir. Y Galeano se quedó tan conmovido con ese testimonio de Aldo que me lo contó en Madrid varias veces, repitió lo mismo, o sea, las palabras, las últimas palabras de Dulce María. Entonces le prometí a Eduardo que le enviaría a Montevideo un ejemplar de Un verano en Tenerife. Le comenté que todos en mi pueblo pensábamos que ella, Dulce María, era una gran poeta, aunque nadie o muy pocos habían tenido oportunidad de leer algo suyo. Sin embargo, tuvo gestos de generosidad muy notables con este pueblo,
con un puerto que se mostró muy agradecido y la nombró hija adoptiva. Y eso suplía cualquier otra falta como la de aquel cierto reconocimiento de su obra literaria. Hablando de todo un poco, le aseguré que lo mejor que me había pasado en esta vida había sido mi familia y mis amigos. Me pareció importante decirle esto. Ahora no sé por qué, pero en aquel momento me pareció importante. Y él concluyó afirmando algo así como que desde ese momento iba a tener un amigo más. Él se lo tomó muy en serio y en una ocasión que lo vi me saludó recitando de memoria un versículo mío que se había aprendido. El verso hacía mención a la violeta del Teide, la viola que la antifolia que nombran los botánicos. Y dice así, son solamente 3 versos. Delicada flor de los altos, casi abismo, casi viento, casi campo, casi seda que se desgrana entre los dedos. Esto que les cuento ocurrió ante un cerrado en el backstage que dicen los ingleses del auditorio de la Casa de la Cultura de Guía y Sora. Cuando le escuché recitando estos 3 versículos míos, yo creí que me derrumbaba allí mismo al suelo, que me caía al suelo muerto por siempre. Bueno, centrándome un poco, aquí estamos esta tarde del principio de septiembre, dispuestos a seguir viviendo con curiosidad y asombrándonos de paso por cosas que merecen la pena. Nos dejamos llevar por ideas y pensamientos que surjan de esta charla homenaje al maestro uruguayo, con el deseo de que pasen ustedes estos 45 minutos más o menos que voy a emplear de un modo agradable. Y repito, no se duerman ustedes como aquel alumno de grato recuerdo. Eduardo Galeano, ustedes lo saben, fue escritor, periodista, contador de historia, además de una persona con un gran sentido del humor y de la ironía. Fue encarcelado, fue censurado, fue denunciado, defendió los juicios por crímenes de guerra en Uruguay y la independencia de Puerto Rico. Se entrevistó con disidentes, colaboró con el presidente Evo Morales y su anhelo de conseguir una salida al mar para Bolivia. Fue varias veces amenazado de muerte en su país y en Argentina. Defendió siempre la causa de los saharauis, nuestros vecinos. Visitó sus campamentos y entendió su lucha por lograr la independencia del legítimo territorio frente a la maniobra expansionista de Marruecos, que se aprovechó de un momento de fragilidad del régimen que había entonces en España. Galeano jamás olvidó al Sáhara. A eso nos tenía acostumbrado, era su forma de ser y de servir. Que por cierto, dentro de poquito, en Isidoro, tenemos aquí mismo en el Instituto una presentación de un libro documental que se llama El Sáhara, Condiciones desde Canarias, y será el 19 de septiembre, por si alguno tiene interés. Voy a venir. A través de la literatura, Galeano sacó del olvido a los invisibles de la historia, los saharauis del pueblo era y los hombres, y devolvió su voz a los pobres, a los migrantes y a las mujeres, a otra mitad del mundo, como él decía. También nos recordó que el amor y la libertad son expresiones de la vida que merecen ser vividas con dignidad y con respeto. Un respeto en el que incluye la fauna y la flora, no solo la fauna de la especie humana. Hasta su muerte, en el 2015, mantuvimos una amistad que se fue acrecentando con el uso de las redes porque la comunicación vía ordenador compensó muchas veces la gran distancia oceánica entre Tenerife y Montevideo. En el 2011 ocurrió en Barcelona lo que para Galeano fue algo mágico. En esa época vivía en Calella, estaba en el exilio, a orillas del Mediterráneo. Se encontró de buses con el 15N. Aquello fue una bocanada de aire nuevo que lo invitaba a sentirse indignado, un movimiento al que se unió la gente joven de aquel entonces. Fue como una inyección de vitamina E de esperanza y de entusiasmo. Y Galeano le dio al 15M otra vitamina, la vitamina U, de utopía, de esa que invita a caminar hacia adelante, hacia esa línea del horizonte que se aleja a cada paso que damos, hasta que descubrimos que a la utopía no se llega, que lo importante no es la meta,
Lo importante es caminar, caminar y caminar, y lo demás parece secundario. En años precedentes nos hemos visto aquí también este mismo día para exponer diversos temas sobre el mundo clásico, donde se inventó casi todo, incluso la utopía, hasta el punto de que aún vivimos las consecuencias de aquella revolución asombrosa que ocurrió más de 2000 años atrás. Ese mundo que nos fascina y también nos llena de preguntas como ¿qué debió ocurrir o concurrir en Grecia para que allí se creara casi todo? ¿Qué explosión de sabiduría, qué soplo de vida y qué aire de libertad tuvo que darse para que casi al unísono y en un corto espacio de tiempo naciera el teatro, el análisis profundo del pensamiento, las matemáticas, la geometría, la música, la democracia, la organización del deporte en unos ejercicios competitivos que llegan hasta nuestros días y celebramos cada 4 años. En este renacer de la cultura helénica surge el alfabeto y se introduce la moneda. Será el comienzo de algo tan asombroso y decisivo como la aparición de la cultura occidental, que es la nuestra, es la que vivimos, es en la que vivimos inmersos desde entonces. El típico héroe homénico ya no es solo el glorioso guerrero admirado por su fuerza, sino que su grandeza estará adornada por la justicia, la templanza y la sabiduría. Homero canta la grandeza de la gratitud, de la compasión, de la dulzura y del afecto, que son virtudes que incluso admira en ese enemigo que acecha desde el interior de un caballo de madera. Es la nueva humanidad del héroe. Podemos afirmar que con Homero comienza a nacer el hombre occidental en el sentido más amplio de la palabra. Aquí junto a esta mesa analizamos en años precedentes asuntos relacionados con historias que se cantaron y se contaron. Por ejemplo, lo que sucedió tras la guerra de Troya, personajes como Odiseo, al que llamaban el Polinitis, Odiseo. Lo llamo Odiseo, me acostumbro a decir Odiseo en lugar de Ulises, que me van a perdonar por eso. La forma de Ulises es la latina y Odiseo es la forma griega. Lo llamamos el Polimetis, que aunque no es una palabra reconocida en el diccionario español, deriva del griego polimetis, que significa de muchos recursos, astuto, de lo cual abona son el genio y la inventiva del personaje de la gran obra de Homero. Recordemos, sino que la estrategia de construir aquel caballo de madera hueco, que fue la clave para invadir Troya, surgió precisamente de una idea ingeniosa de este Odiseo Polimetis. Odiseo era un Polimetis como también lo fue Eduardo Galeano, pues los dos tenían la sabiduría de los lunares del mundo, que en los momentos difíciles están obligados a inventar para sobrevivir, aprendiendo de las realidades de los invisibles. Y los dos, Galeano y Odiseo, en distintos momentos de la historia, querían regresar a Ítaca. Los dos deseaban, ante todo, poner pie en tierra en aquella isla que tanto representaba para ambos por dos motivos distintos. Tras muchos años fuera de casa, al final Odiseo arriba disfrazado a las costas de Ítaca, su isla de nacimiento. Y fíjense, tan solo su perro, aquel animalito viejo, ciego, decrépito, es capaz de reconocerlo por aquello de que un perro jamás olvidará a su amo ni su aprecio por él. El perro de Odiseo se llamaba Argos. La historia de Argos es un canto a la lealtad incondicional y la conexión indestructible entre un hombre y su perro. La muerte de Argos marcó el final de una era, pero su legado de fidelidad perdura como un débil susurro en el viento de la mitología, recordándonos que incluso en la oscuridad más profunda, la luz de la lealtad nunca se apaga por completo. Homero pone en boca de Odiseo esta palabra dirigida a Argos. Tú eras siempre el primero en regresar, rápido tras la pista y feroz con la presa.
y ahora eres tan viejo que no puedes levantar la cabeza, pero me has reconocido. Solo por ti parece que mi regreso sea cierto. Arius esperó muchos años el regreso de su dueño para poder morir. A las pocas horas de este encuentro, su vida se apagó por la emoción, feliz seguramente de haber alcanzado el sueño de contemplar a su amo que lo acariciaba. Como otras muchas personas, siempre he tenido afinidad por ese mundo clásico en el que el mito, la historia y el conocimiento se entremezclan. Ustedes me han escuchado estas mismas cosas con anterioridad y no puedo dejar de nombrarlo. Me atrae como a todo ese mundo antiguo en el que el arte de contar tomó cuerpo. Mucho tiempo atrás lo primero que se creó fue el aula, por una necesidad imperiosa de no querer sentirse aislado, necesidad de emitir sonidos que la cavidad vocal y nuestra garganta fueron articulando, modulando, convirtiéndonos en palabras maravillosas que nos cuentan cosas y nos abren al conocimiento. ¿Se imaginan ustedes ese momento sublime en el que nace la comunicación oral? Entonces ese aire que usamos comenzó a enriquecer la existencia de los humanos, señalando de una forma seguramente burda a los árboles por su nombre, expresando alegría o tristeza, transmitiendo lo que sugiere el curso sinuoso de un río, describiendo el deshielo de la montaña, dando nombre a los mares y a las estrellas. De ese modo tan natural surge un universo en el que los seres humanos comenzamos a sentir y a entendernos de otra forma. Un tiempo después vinieron los rapsodas que realmente transmitían la tradición antigua que andaba de boca en boca, hasta que finalmente estos cantos se recopilan en la escritura para mejor conservar su pureza y ofrecer una transmisión más fiable. ¿Qué tal lo llevo? ¿Me soportan bien? ¿O le están dando la razón a mi alumno? Bien, entonces, pues, si es así, decía Eduardo Galeano que el lenguaje que dice la verdad, es el lenguaje sentipensante, hermosa palabra, y que las mejores personas son aquellas que son capaces de pensar sintiendo y sentir pensando. Esto lo llevó a afirmar aquello de: me gusta la gente sentipensante que no separa la razón del corazón, que siente y piensa a la vez, sin divorciar la cabeza del cuerpo ni la emoción de la razón. Por más que nos empeñemos, nosotros actuamos con el corazón, siguiendo la lógica de nuestra mente y viceversa. Somos un todo, pensamos y sentimos a la vez, y así es como nos aproximamos a la realidad. Nunca lo he dicho, y lo digo ahora por primera vez. Una vez le sugería a Galeano formar un grupo poético, un grupo poético al que llamaríamos GPS, Grupo Poético Sentipensante. Y lo sonaba bien, GPS. Y él dijo que sí. Yo creí que me iba a decir que no, pero dijo que sí. Pero sí me advirtió que no le hiciera trabajar demasiado. Y sí, entre los amigos y él. A la voz humana, cuando es verdadera, cuando nace de la necesidad, no hay quien la pague. Si le niegan la boca, ella habla por las manos, o por los ojos, o por los poros, o por donde sea. Son palabras que no valen. Pero volvamos al principio. Por supuesto que no soy un rico loco admirador del mundo clásico que hablamos. Somos muchos porque somos herederos de ese mundo. Y hoy precisamente una fecha nos convoca al recuerdo de un pensador, de un periodista, de un escritor, poeta y dibujante uruguayo, constructor de utopía e impulsador de una sociedad más justa, más equitativa e igualitaria. Autor de gran relevancia, buena persona y amiguero como el que más. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver Eduardo Galeano con ese mundo, con la antigua epopeya helénica cantada por Homero? Pues resulta que a Eduardo Galeano también le fascinaba la historia, y de un modo especial esa que
narran la Ilíada y la Odisea. Ese acontecimiento con pretensiones novelescas que ocurre en un tiempo lejano en el que la poesía escrita comenzó a tomar forma y las palabras empezaron a convertirse en algo mágico como veíamos antes. Galeano, como otros muchos escritores de diferentes épocas, se sintió atraído, atrapado, diríamos, por el canto de las mismas sirenas que embobaron a Odiseo en medio del mar. De ahí, de ese mundo médico, surge seguramente el deseo manifiesto que tuvo de embarcar alguna vez hacia la isla de Ítaca. Él quiso ir a Ítaca, a esa tierra mágica y milenaria que, según sus palabras, duerme en nuestro sueño y camina en nuestra tierra. Palabras que él mismo manifiesta en un correo que envía a Eugenia Mijanopoulos, su amiga ateniense, que fue quien organizó el viaje a Ítaca. Su esposa Elena, que era consciente de ese interés, me dijo una vez de Roma que aquel chaval, así lo nombró, refiriéndose a su marido, aquel chaval no se iba a ir de este mundo sin antes pisar la tierra de Ítaca. Él soñaba con ese viaje tanto como Odiseo. Sin hacer referencia a ningún viaje en particular, alguna vez escribió sobre el porqué de viajar. No se viaja por llegar así, no se viaja por llegar, se viaja por ir. El destino del viaje es muchas veces la excusa, la invitación al trayecto que nos lleva luego a regresar, porque viajar es también volver al lugar de partida. Actualmente viajamos en avión y no pasamos físicamente por lugares físicos que pueden aportarnos algún conocimiento extra. Decía Álvaro de la Iglesia, seguro que alguno por aquí empezó en la figura de Álvaro de la Iglesia que fue director de la Economía. Decía que lo malo, decía algo que a mí se me quedó muy grabado, que lo malo de los viajes por avión era que al pasar por Astorga no se puede comprar mantecadas. En su caso sí, se puede bajar del avión y comprar mantecadas y seguir el viaje, ¿no? También a uno Galeano sintió la imperiosa necesidad de volver a ir a Ítaca, patria de Odiseo, sin haber estado nunca en ella, pero sentía la necesidad de concluir allí su viaje. Cansado, enfermo, pero no derrotado, desembarcó en esa isla como siguiendo punto por punto los versos del pensamiento que muy posteriormente vertió Cavafis en su célebre poema Ítaca, del cual voy a leer solamente unos versos. Mantén siempre a Ítaca en tu mente. Llegar allí es tu destino, pero no tengas la menor prisa en tu viaje. Es mejor que dure muchos años y que viejo al fin llegues a la isla, rico por todas las ganancias del periplo, sin esperar que Ítaca te vaya a ofrecer riqueza. Conozco los pormenores de este viaje a Ítaca y la estancia de Galeano en esa isla. La amiga que organizó esa ruta fue Elena Mijanopoulos, a quien he nombrado hace un momento, con quien mantengo una entrañable amistad y a quien en una ocasión no hace mucho visité en Atenas. Por ella sé lo importante que fue para el escritor uruguayo el encuentro con la patria de Odiseo, reafirmándose en ese pensamiento de que lo importante no es el destino del trayecto que se emprende, sino la experiencia que se va ganando antes de alcanzar la tierra deseada, que es en principio el objetivo primero del viaje. Mi amiga Eugenia descansa ahora mismo en una de las islas del Egeo, a donde no llega ese ingente tumulto turístico que se arremolina en verano por contemplar una puesta de sol de las de toda la vida, que ahora ocurre como siempre, pero ahora entre el rápido vuelo de los drones, de centenares de móviles suspendidos en el aire, aplausos incontrolados,
y una estrepitosa música que enloquece el más templado de los asistentes a ese caso de la luz solar. No sé si alguno de los presentes ha visitado alguna vez alguna isla griega. Allí todo territorio solar queda muy cerca del otro. Existen islas habitadas donde no hay coches ni carretera. Esas son mis preferidas. Y a veces la Puerta del Sol es un privilegio para mí solo y algunos más. A Eugenia le prometí entre Pisa y Roma que no iría a Santorini a contemplar uno de esos espectáculos promovidos por el boca a boca y la anuencia de la agencia de viaje organizada. Me van a permitir que hable un poco sobre mi amiga Eugenia, porque es todo un personaje. Pertenece en Atenas a un grupo de solidaridad con los artistas mexicanos que iniciaron en el milenio con la firme intención de poner en práctica un proyecto, viajando a las comunidades zapatistas para conocer de primera mano su filosofía sobre la educación, basado en un proyecto educativo denominado Semillitas del Son. De regreso a Atenas, los arquitectos jóvenes del grupo diseñaron un centro de capacitación de promotores culturales y comenzaron a reunir el dinero necesario para echar a caminar la construcción de dicho centro, que llevó el nombre de Ricardo Flores Magón. Se levantó casi sin la herramienta oportuna en 1.600 metros cuadrados de selva, con su biblioteca, sus dormitorios, sus aulas, sus comedores, etc. Antes de iniciar la aventura, ya editaba una revista que se llamaba Señales de Humo, que llegaba a Europa desde la América Latina de la Reina Abierta. Señales de solidaridad hacia un horizonte común con todos aquellos nadies, índices. Me decía Eugenia en esa carta que me escribió que de aquella aventura tan loca no podía faltar, lo digo textualmente, no podía faltar quien nos había inspirado, quien nos había enseñado el aprecio y el respeto para los nadies de América Latina y del mundo entero, Eduardo Galeano. Pensamos invitarlo a Atenas para que impartiera una charla, pero las dificultades eran muchas. ¿Cómo conseguir contactar con él? Todo esto me lo ponen acá. ¿Y cómo sufragar los gastos de un viaje tan costoso? ¿Cómo dirigirnos nosotros, un grupo de nadies, a los monstruos sagrados de la literatura latinoamericana? El desánimo fue inminente, no se puede, y abandonamos la idea. Sin embargo, dice Elena, sin embargo, en mi cabeza rondaba ese sueño. Y un día de verano estaba en la isla de Foregando, desde donde hoy te escribo, me dice en su correctísimo español, y mirando al mar que siempre me da ánimo, me levanté, cogí uno de los cuadernos escolares de mi hija y le escribí porque alguien me había facilitado su dirección en Montevideo. Le conté quiénes eran, qué hacían, lo importante que era para nosotros y nuestra razón solidaria para que aceptara nuestra invitación. En la carta le escribió una historia que él cuenta en el libro de los abrazos. Esa historia que trata, es curioso, que trata de dos amigos que se encuentran en una taberna y de repente, entre copa y copa, descubren que tuvieron una infancia común, que se conocían uno al otro, tenían los mismos amigos que jugaron juntos. Tanto tenían que contarse que después del cierre de la taberna siguieron juntos hasta la casa de uno de ellos. Pero ahí no quedó la cosa, sino que la casa de uno de ellos volvieron a la casa del anterior. Y así estuvieron toda la noche de casa en casa contándose su historia, con las comidas de más, por supuesto. Bueno, Eugenia no, lo dice con pena, no guarda copia de esa carta, pero sabe de una tinta que el hecho de estar escrita a mano en una página de cuaderno escolar en España, con cuadrículas, jugó un papel importante en la aceptación de la invitación a acudir a Grecia y a apoyar aquel proyecto que pensaba en los pobres de México. La decisión la facilitó una invitación casual a una charla que tenía en Berlín, con la cual se ahorraron el billete, ¿no? Ese mismo mes de noviembre. Así fue que de Berlín fueron a Constantinopla, ¿no? Sí, es ahora. Estambul. Allí a Troya, donde Eugenia les había organizado el viaje para navegar
soñado. Cuando llegaron era casi de noche y hacía un frío invernal. La isla estaba vacía y se quedó en la única fonda que permanecía abierta. Galeana llegó con gripe, un gripazo tremendo. Menos mal que había una farmacia de guardia abierta, la única farmacia de la isla, claro, estaba de guardia. Los propietarios de la taberna de la fonda eran un italiano y una rusa. En Ítaca trató de recuperarse de ese fuerte gripe que cogió en la travesía, pero no importaba, su sueño ya se había realizado, había llegado a Ítaca. Luego tuvo una charla también en Atenas. Fue en el aula magna de la Universidad Politécnica. Esa fue otra historia, porque coincidió con una revuelta estudiantil que dio paso a la caída de la dictadura en Grecia. Imagínense cómo estaban aquellas calles en ese momento. Los organizadores de aquel evento temían que ocurriera algún incidente o colisión debido a los duros enfrentamientos de los alrededores, y era muy difícil acercarse a los edificios de la universidad. Entre cócteles, molotov y nubes de gases lacrimógenas pudieron llegar al lugar, al aula magna de la facultad, donde tuvo lugar la charla ante 1000 estudiantes. Y Eduardo, que era así como un polimitis, se le ocurrió algo, dice: no voy a dar una charla, no les voy a dar una charla, ustedes me van a hacer preguntas a mí. Y todo el tiempo transcurrió. Había un traductor en la mesa y seguramente de eso se valió también. Y lo curioso es que estando en la charla tengo una fotografía del espacio de la charla lleno de gente, hasta la bandera, y de Eduardo hablando, contestando al alumno. Entró un perro dentro del aula magna, y se tumbó delante de la mesa. Estaba Llano y el traductor, y se tumbó y se quedó ahí tranquilito. Fue curioso. Adelante se acordó de Argos, el perro de Odiseo, pero no era Argos. Este perro era conocido por visto en la Universidad de Atenas, que estaba merodeando por ahí con el estudiante, y se llamaba Canelo, con K, Canelo. Bueno, para él este viaje a Grecia fue un viaje inolvidable, a pesar de la guerra. Quiso volver a Grecia, pero ya no pudo. Tengo la copia del email que envió. Dice así, que le envió a su amiga Eugenia: haremos el viaje, haremos el viaje. Todavía no sé cuándo ni cómo, pero sé que de algún modo esa tierra tuya, tan mágica y milenaria, duerme en nuestro sueño y camina en nuestras piernas. Es un privilegio haber nacido y crecido y vivido en ese lugar tan único. Vuelan abrazos nuestros, Elena y Eduardo. Tenía razón Elena y Galeano: tierra mágica y milenaria que duerme en nuestros sueños y camina en nuestras piernas. En cada palabra que escuchamos en Grecia hay siempre una historia. Nuestro propio lenguaje ya está impregnado de ese país llamado Grecia, donde algunos de ustedes seguramente han estado. Es maravilloso contactar con el país, con sus habitantes, con su idioma, que emplea palabras como catarsis, esa purificación personal que causa la tragedia, que suscita la compasión, el horror y otras emociones. La palabra utopía, que ya nombramos, que significa literalmente ningún lugar, ausencia de lugar, y dibuja al mismo tiempo el eterno anhelo por un lugar perfecto y justo. ¿Y qué me dice de la palabra metáfora? Metáfora, siempre hablamos metáfora, no se puede hablar de literatura sin hablar en estos términos, metáfora. Pues metáfora en griego significa, no se lo van a creer, transferencia bancaria. O sea, cuando ustedes van a hacer una transferencia, piden una metáfora.
Habrá cosas más hermosas. Bueno, el viaje a Grecia, de verdad, es un viaje totalmente distinto a otro viaje. Todos son bonitos, pero de Grecia a mí sí que es distinto. Tal vez porque tiene el encanto de que el viajero acude a un lugar que ha sido la cuna de todo. Todo está roto, como dicen muchos turistas, aquí está todo roto, pero no importa, no importa. Yo siempre recordaba, me acordé ahora, me acordé de Alfonso Trujillo, que fue miembro de la junta directiva de este instituto, que llevó a sus alumnos de la facultad a Grecia, a Atenas, subieron a la colina de la Acrópolis, se pararon delante del Partenón, y cuando intentaba hablarles del Partenón, Alfonso Trujillo, que era una persona muy equilibrada, se puso a llorar de tal manera que no había forma de pararlo, se emocionó de estar allí, y los alumnos consolaron en aquel momento a Alfonso. A mí siempre me gusta recordar esto, ¿no? Como a veces la historia, el lugar no puede, ¿verdad? En fin. Es un país que alienta nuestra curiosidad y acrecienta nuestra capacidad de asombro. Curiosidad y asombro son actitudes que se descubren continuamente en la obra de Eduardo Galeano. Dicen que las personas más felices son las personas con curiosidad, que nunca dejan de aprender. No lo hacen por obligación, examino de esto el mes que viene, no, lo hacen por curiosidad. Es decir, entre la felicidad y el aprendizaje continuado existe una relación estrecha. No se trata de acumular conocimiento como una exigencia, sino de dejarse llevar por el deseo de comprender y sorprenderse. La curiosidad y el asombro no tienen edad y puede ejercerse en cualquier etapa de nuestra vida. Celebramos este 3 de diciembre el aniversario de la llegada al mundo del escritor uruguayo. Tal día como alguien nació el 3 de diciembre, y yo sé que tú te vas a acordar. ¿Quién nació el 3 de diciembre? Además de mi hija, Maite, nació una actriz griega muy famosa, Irene Papas, la gran actriz griega, nació también el 3 de diciembre. También falleció. Y recordamos también el fallecimiento en la ciudad de Montevideo hace 10 años, el 13 de abril de 2015, como dijo Gabriel, como Margarita, como ocurre con todo buen escritor, seguimos fieles al pensamiento, a la enseñanza, a esos libros suyos en los cuales nos dice que hay un derecho al delirio, a clavar los ojos más allá de la infamia, a eliminar otro mundo posible, el derecho por el que vale la pena luchar, el derecho de imaginar el futuro en lugar de aceptarlo, etc., etc. Este año, o ese año de fallecimiento, de 2015, hace exactamente 10 años, se organizó en el espacio público de la Tabacalera del barrio de Bajamón de Madrid un homenaje dedicado a ensalzar su memoria. Lo organizó la editorial Siglo XXI y participaron 12 amigos cercanos al escritor que contaron entrañables anécdotas y leyó cada uno el texto de Galeano que cada cual eligió. Al espacio de la Tabacalera acudió muchísima gente y a su escenario subieron amigos y conocidos de Eduardo procedentes del mundo del cine, de la literatura, del deporte, del periodismo, del arte. Allí estábamos Juan Diego Boto, Estela Giraldo, Luis García Montero, José Manuel Martín Medem, Diego Godín, futbolista, Alejandro Capa, Vicente Romero, Pablo Rabasco, profesor de foto, y Fernando León de Aranó, gente que formaron parte del universo literario y humano del escritor. Precisamente Fernando León de Aranó me precedió en la intervención, que recuerdo sus palabras. Dijo que un día
anduvo temeroso de que los textos de su autor preferido no se correspondiesen con la persona. Él leía a Galeano, pero no le conocía personalmente. Y se preguntaba, ¿y si me defrauda? ¿Y si me defrauda? Se preguntaba antes de conocerlo. Cuando lo conocí, dijo Fernando, descubrí que eran uno solo. Desde los libros, desde la propia imagen. Lo vi reflejado en sus escritos. Es lo que dijo el director de los Lunes al Sol. Por su parte, Vicente Romero, corresponsal de Televisión Española, lo definió como una de las voces más lúcidas políticamente, más magistras escribiendo y con una capacidad de ternura y cercanía enorme como persona. Cuando tocó mi intervención, yo no sabía que tenía que intervenir, sabía que tenía que leer, pero no que tenía que decir algo anteriormente. Digo, bueno, me conté como un polemista, de aquí hay que salir de alguna manera y conté lo que se me ocurrió, lo que preparé en el momento antes de que me tocara, ¿no? Conté que cuando ocurrió el fallecimiento de Eduardo, su nieta, Lila, que tenía entonces 8 años, andaba triste, pero también fascinada por todo aquel trajín que hubo en los medios y en la vida de la ciudad de Montevideo con motivo de la muerte de su abuelo. La televisión no paraba de hablar de él, y hasta el presidente de la República, José Mujica, se acercó al Parlamento de Uruguay para dar el último adiós a la vida. El corte fúnebre fue recibido por la Guardia de Honor de un batallón de infantería que escoltó el féretro hasta el centro del salón. Cuando Elena, su abuela, cansada, regresó a la casa, Lila, 8 años, inocentemente le preguntó: abuela, dime, ¿a qué se dedicaba abuelo? ¿Qué era abuelo? Entonces Elena se sentó a su lado, la miró fijamente a los ojos y le dijo: abuelo era amiguero. Después de contar eso, el público que estaba ahí en toda la cadena, leí un texto de su libro Mujeres. Fue en verdad una tarde memorable. Estoy terminando ya. Y con esto acabo esta charla del 3 de septiembre de 2025, con la esperanza de no haber agotado demasiado y con la esperanza también de que todos los presentes alentemos nuestra curiosidad y nuestra capacidad de asombro y que nos dejemos llevar por el deseo de comprender y de sorprender. Muchísimas gracias. ¿Qué tal si deliramos por un ratito? ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible?